Guía Exani 3, metodología de proyectos, método, sujetos, variables o materiales, procedimiento o diseño. Bueno, antes que nada, en videos anteriores estuvimos hablando de los tipos de investigación en el apartado de método. Se me olvidó mencionar estos tipos de investigación según la imagen que les presenté y en videos anteriores. Me faltó nada más en explicar cuáles hay de cualitativa y cuáles hay de cuantitativa. Es corto, pero yo considero que lo considero importante mencionarlo para que si te sale una pregunta en tu examen y pues tú ya tengas una idea. Bueno, eso que voy a decir, repito, se me olvidó mencionarlo en la imagen del apartado de método del video. Y aquí está, vamos a verlo de una manera rápida, pero concisa. Bien, tipo de investigación según el tipo de datos empleados. Vimos que puede ser cualitativa. La cualitativa, por el tipo de datos empleados, puede ser investigación-acción. Se caracteriza por ser el estudio de una situación social, esa es la clave, situación social, con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma. Por eso es investigación-acción, porque emplea una acción. El objetivo de la investigación es producir nuevas informaciones, estructurar conocimientos y delinear acciones. Este tipo de metodología se ocupa del estudio de una problemática social específica que requiere una solución y afecta a un grupo determinado de personas. Este grupo puede ser una comunidad, una escuela, una asociación, una empresa, etc. Por lo que es usada por investigadores que han identificado un problema en su centro de trabajo y desean estudiarlo para contribuir a la mejora. Algunos ejemplos de la investigación-acción puede ser que en una comunidad se tenga falta de servicios médicos en dicha comunidad, o hay altos niveles de desempleo en cierta ciudad. Otro tipo de investigación-acción puede ser la inseguridad que existe en una colonia, en un barrio, o la drogadicción y el alcoholismo entre los jóvenes de cierta comunidad. Esos son ejemplos de investigaciones que se pueden hacer mediante la investigación-acción. Bien, vamos a continuar. Dentro de la cualitativa está la investigación-acción y también está la investigación participativa. Este es otro tipo de investigación. Cualitativo, según el dato de empleados cualitativo, vimos la investigación-acción y ahora vemos la investigación participativa. Esto viene siendo el número 2, no el 1. El 1 fue el anterior. Este tipo de investigación, el objetivo es perseguir al mismo tiempo la acción y los resultados de la investigación. Este último se logra mediante la participación, por eso es investigación participativa, de los sujetos en la investigación. Es decir, pasa de ser objetos a ser sujetos de estudio o protagonistas de la investigación. El grupo de personas que la llevan a cabo se involucran en todo el proceso de investigación, desde el planteamiento de los objetivos hasta el informe final o conclusión del proyecto. El enfoque, digamos, de esa investigación participativa es en comunidades que enfatiza pues la participación y la acción. Busca entender el mundo o tratar de cambiar al mundo, la sociedad, en colaboración con los miembros de la comunidad o del lugar donde se va a realizar la investigación participativa. Ejemplos de investigación o aplicaciones de la investigación participativa puede ser proyectos de investigación que se desarrollan en colaboración con alguna entidad o colectiva, actuando por la mejora o la transformación social. Supongamos que se quiere realizar un voluntariado de estudiantes en cierta universidad, en la que estos mismos estudiantes quieren organizar actos o campañas dentro de su escuela para mejorar el aprendizaje o los servicios de la escuela. Ese sería un tipo de investigación participativa en donde esos mismos sujetos participan ellos mismos en hacer campañas, en hacer en actividades, etcétera. Y ahora bien, dentro de la investigación participativa se pueden encontrar 3 diferentes tipos de investigaciones. El primero es de casos, el segundo es etnográfico y el tercero es histórico.
Vamos a verlos. De casos es el estudio de la particularidad y de la complejidad de un caso singular para llegar a comprender su actividad en circunstancias importantes. Consiste en la observación detallada de un único sujeto, por eso es de caso de un único sujeto, con la meta de generalizar los resultados y conocimientos obtenidos. Ejemplo de estudios de caso puede ser que tengamos que la investigación sea cuál es el efecto del confinamiento debido al coronavirus 19 en la salud mental. El estudio de caso es que estudiar los efectos del confinamiento en ciertas familias o en ciertas personas de la Ciudad de México con respecto a la salud mental, que si tienen estrés, que si tienen depresión, ansiedad, con motivo del confinamiento, ¿no? Ese sería un tipo de estudio de caso. Luego pasamos al segundo, que es etnográfico, propicia el análisis de la realidad mediante la reflexión y la crítica acerca de lo que se estudia. Ese tipo de diseño se enfoca en el análisis de la cultura, de distintas categorías, temas o patrones. Es un método de investigación cualitativa, como estamos viendo, de las ciencias sociales mayormente, si no es que en todo, para describir e interpretar de una manera sistemática la cultura de los diversos grupos humanos o comunidades. Uno de las investigaciones etnográficas que se hizo en la vida real fue un antropólogo llamado Bronislaw Malinowski, me disculpo si lo pronuncié mal, que en 1922 publicó un libro llamado Los Argonautas del Pacífico Occidental. Te invito a checar un poco más de esto, en donde esta etnografía trató sobre el comercio y aventura que hay entre los indígenas de los archipiélagos de la Nueva Guinea, considerado como una de las obras más importantes en esa materia, ese tipo de estudio etnográfico. Es decir, yo voy a una comunidad a ver sus costumbres, a sus tradiciones, en cómo viven, etc. Ese tipo de etnografía. El histórico, este tipo de investigación busca reconstruir el pasado de la manera más objetiva y exacta posible, para la cual de manera sistemática recolecta, evalúa, verifica y sintetiza evidencias que permitan obtener conclusiones válidas. Ejemplos de investigaciones históricas es, por ejemplo, la evolución de los métodos de enseñanza y aprendizaje a lo largo de la historia de México, del año 1940 hasta la fecha, por ejemplo. Sería ese tipo de investigación histórica, obviamente cualitativa. También es algo que se me olvidó mencionar en videos anteriores, los tipos de investigación según el tipo de datos empleados, pero esa vez cuantitativo. En el cuantitativo, pues hay dos: directos, también llamados primarios o datos brutos, son los que se obtienen directamente de los sujetos con el uso de sus propios instrumentos del investigador y su experiencia. Los datos se recolectan a través de cuestionarios, encuestas, entrevistas, es decir, esos datos directos son aquellos que voy a obtener al aplicar mis instrumentos a los participantes de mi estudio. En caso contrario, los secundarios son datos que conforman el conjunto de información que ya ha sido recopilado por otra persona durante un proceso de investigación diferente al nuestro. Estos datos son más rápidos de conseguir y en muchas ocasiones no se encuentran actualizados. Este tipo de datos se pueden encontrar en libros, en tesis, páginas web, artículos, publicaciones. A diferencia de los directos, que yo los obtengo, los secundarios los obtengo de investigaciones ya realizadas anteriormente relacionadas al mío. En estos lugares lo pueden encontrar en tesis, en repositorios, en artículos, publicaciones, etc. Bueno, con esto concluimos los tipos de investigación que me faltó mencionar en videos anteriores de método. Esta parte ya está enfocada a contestar algunas preguntas del examen 3, metodología de proyectos, y pues vamos a comenzar. Te invito a que le des pausa al video, de todos modos yo lo voy a leer de manera rápida. Lee el texto y responde las preguntas asociadas. Consumo del alcohol y tabaco en adolescentes de secundaria del estado de Veracruz. Se midió el consumo de alcohol y tabaco en adolescentes del estado de Veracruz. Participaron 5.168 adolescentes cuya edad fue de entre 11 y 19 años. Aquí está el porcentaje de mujeres, de hombres, de la población urbana y de la rural. El mayor porcentaje de consumo de ambas drogas se observó en el grupo de edad de 14 a 16 años. Del total de la población ha consumido tabaco alguna vez, lo consumen actualmente. En la población rural los porcentajes de consumo fueron menores,
han consumido bebidas alcohólicas alguna vez en la vida, y ahí está el porcentaje. Con un porcentaje ligeramente mayor se consumió alguna vez en la vida, más en la población urbana, e igual para los que consumen actualmente. El último párrafo: la importancia de llevar a cabo este tipo de estudios es conocer el consumo de tabaco y alcohol, ya que son consideradas como la puerta de entrada para las drogas ilegales, por lo que conocer su uso durante la adolescencia es fundamental para diseñar, implementar y evaluar programas sociales, tomando en cuenta las características particulares de esa población. Después de que tú hayas leído con detenimiento esto, nos dice: el diseño del estudio es, y nos dan las 4 opciones. ¿Cuál es el diseño de ese estudio? Si es transversal, si es longitudinal, de corte, algunos lo llaman de cohorte, y cualitativo. Voy a dar respuesta, espero que tú ya hayas contestado. El diseño de estudio es transversal. Ya vimos en videos anteriores en qué consiste el estudio transversal, pero bueno, esa es la respuesta correcta. El estudio, si tú leíste con atención, hace uso de una sola medición de los datos a diferentes personas de diferentes lugares, de diferentes estados, por así decirlo. Repito, ¿por qué el diseño del estudio es transversal? Porque la recolección o la medición de datos se hace una sola vez, pero a diferentes personas. En eso consiste el estudio transversal. El longitudinal es todo lo contrario, así que no es. De cohorte o de corte no es, porque este estudio de investigación compara un resultado en particular en grupos de individuos que son similares en muchos aspectos, pero que esos grupos se pueden diferenciar por una cierta característica. Entonces de corte no puede ser. De corte, un ejemplo sería, por ejemplo, el cáncer de pulmón que tienen 10 personas, pero de esas 10 personas, 5 se les atribuye a fumar, y a otros 5 por causas diferentes a no fumar. Eso sería un tipo de estudio de corte. Cualitativo ya vimos que no es, por lo que el más cercano, la correcta, es transversal. Continuamos. Luego nos dice: lee y contesta las preguntas correspondientes. Diseño de hidrogeles compatibles con suelos para aplicaciones biomédicas. Te invito a que lo leas, yo lo voy a leer de una manera rápida. Los hidrogeles son materiales poliméricos que se distinguen por un alto contenido de agua y diversas propiedades físicas. Pueden ser diseñados para parecerse al medio extracelular de los tejidos del cuerpo, de manera que posibiliten su utilización en implantes médicos, sensores biológicos, dispositivos de liberación de fármacos. Estos hidrogeles son compatibles con células que se han diseñado mediante el uso de una estrategia de control coordinado sobre propiedades físicas y la bioactividad para influir en las interacciones específicas con los sistemas celulares, incluyendo patrones espaciales, temporales de señales bioquímicas, biomecánicas, etc. Se han realizado nuevos descubrimientos importantes en la investigación con células madre, la biología del cáncer y la morfogénesis con distintos diseños de hidrogeles. Aplicaciones básicas y clínicas de los hidrogeles en la terapia celular, la ingeniería de tejidos, la investigación biomédica siguen impulsando mejoras en el diseño, utilizando paradigmas de ingeniería de materiales basados en el rendimiento. Después de que tú lo hayas leído con calma, con detenimiento, nos pregunta: ¿qué tipo de estudio es el adecuado para diseñar hidrogeles y sus aplicaciones? Nos dan como opciones cualitativo, experimental, observacional y de casos. A primera instancia ya vimos de casos no es. De casos es un estudio que se hace de manera particular a un sujeto o a un grupo. Cualitativo tampoco es, por la naturaleza del estudio. Observacional no puede ser. Observacional es más un estudio cualitativo de campo, observacional en algunos casos. El más cercano y el correcto es el experimental, ya que se manipulan las variables y se miden resultados con este método adecuado para evaluar las aplicaciones biomédicas de los hidrogeles, que es lo que quiere ese tipo de estudio. Por lo tanto, la respuesta correcta es experimental. Ahí está. Siguiente. Vamos a ver. A continuación se presenta una serie de gráficas que corresponden a la evolución de la población en México. Los datos fueron obtenidos mediante los censos de 1970, aquí está, y 2000. Y dos de esas gráficas son proyecciones que se han realizado con base en fórmulas matemáticas. Las otras dos gráficas son proyecciones
que son estas 2030 y 2050. Nos están preguntando, selecciona las variables del caso que se identifican en la gráfica. Es decir, ¿cuáles variables crees tú que se pueden identificar en la gráfica o en las gráficas? Las variables que nos dan son estas: género, edad, tiempo, natalidad, mortalidad y salud. Y las opciones de respuesta son estas. Es decir, que el inciso A, las variables que yo creo que se identifican en la gráfica, si escoge el inciso A, pueden ser género, que es el 1, la edad, que es el 2, y el tiempo, que es el 3. Si yo considero que el inciso D son las variables que se pueden identificar en la gráfica, es porque en el inciso D considero que se encuentran las variables tiempo por ser el número 3, natalidad por ser el 4 y la salud, si no me equivoco, por ser el 6. Bueno, aquí hay que interpretar muy bien lo que nos quiere decir la gráfica, porque si te das cuenta no nos dan tanta información como que para llegar a la respuesta. Sin embargo, esa es una parte importante de tu examen. Tienes que interpretar qué te quiere decir la gráfica con base en el texto, en este caso en las variables que te están dando. Ahora bien, si te das cuenta, en la gráfica se puede observar la edad y la población, el año y hombres y mujeres. A primera instancia, ¿qué tipo de variables se pueden asociar a la edad, a la población, hombres y mujeres? Bueno, vamos a ir descartando poco a poco. El inciso B no puede ser. Lo vamos a poner aquí. El inciso B no puede ser, porque si escogemos a la salud como la variable que se puede encontrar en la gráfica, la salud es un tema que se puede valer de ese tipo de información. Si, por ejemplo, no sé, para saber la eficacia de las políticas de crecimiento de la población que está en la gráfica población, son políticas que estarían afectando directamente el comportamiento de la población a lo largo del tiempo. Sin embargo, la variable de salud, que es el número 6, la variable de salud no se encuentra gráficamente explícita o ahí descrita, por lo que la variable de salud como que no se encuentra o no cabría espacio en la gráfica. No se podría colocar la variable de salud en este tipo de gráficas. Vamos a ver. El inciso C, 2, 4, 5 no es. Las variables serían edad, natalidad y mortalidad. La natalidad posee la variable número 4 y la mortalidad no se representan en las gráficas. No se podía representar en las gráficas de una manera correcta entre hombres y mujeres de los años 1970, 2000, 2030, 2050. La natalidad, mortalidad, la salud no van tanto de la mano con estas gráficas. Ahora bien, el D tampoco sería, por lo mismo que ya explicamos. La única respuesta obvia o correcta sería el inciso A, cuyas variables son el género, hombre o mujer obviamente, el 2 que es la edad que está presente en la gráfica y el tiempo. En este caso sería que en las gráficas se puede observar cómo a través del tiempo la variable 3 se va modificando la forma de acuerdo con el género y la edad de la población. Vemos cómo en las gráficas se va modificando a través del tiempo de acuerdo con el género y la edad de las personas. Y aparte podemos identificar la edad aquí, el género, etcétera. Por lo tanto, las variables del caso sería el inciso A. Perfecto, vamos a continuar. Otra pregunta. Esta pregunta va muy de la mano con la anterior porque se utilizan las mismas gráficas. Nos dice, elija las disciplinas científicas a las que se aportan información relevante los datos demográficos. Hay que elegir de esas disciplinas que nos están dando cuáles pueden aportar información relevante de los datos obtenidos o los datos demográficos que representan las gráficas. Bien, número 1, sociología, 2, medicina, ciencias políticas, economía, biología, demografía. A primera instancia nos quieren decir cuál de la información que nos arrojan las gráficas, cuáles pueden ser relevantes en las disciplinas que se presentan a continuación.
La sociología, bueno, la sociología sí puede ser, voy a dar la respuesta de una vez. La economía también puede ser, y la demografía también se puede obtener ahí. 1, 4 y 6, que sería la respuesta correcta del inciso B. 1, 4 y 6. ¿Por qué? Bueno, esas disciplinas son las correctas porque podrían utilizarse estos datos y valerse de esos tipos de gráficas que estamos viendo, pues el comportamiento observado permite como que hacer estimaciones acerca de la magnitud de la población frente al tipo de recursos que se requieren para sostenerla. Es decir, en otras palabras, la información que se puede extraer de las gráficas pueden ser muy útiles en esas disciplinas de la sociología, porque está relacionado a la población, los hombres, mujeres, la economía, porque de algún dado caso, si nosotros queremos hacer frente a los recursos que se requieran para sostenerla, no sé, lo que representan las gráficas, necesitamos de la economía. Y la demografía. La demografía se relaciona mucho a la población, a la comunidad, y está muy de la mano. ¿Qué otro podemos añadir en este caso? Podemos decir que la medicina la gráfica no nos arroja ningún tipo de información relacionada a la medicina. A las ciencias políticas no, la gráfica no nos está arrojando información acerca de las ciencias políticas, y de la biología mucho menos. Por lo que si descartamos esas tres, nos queda la sociología, la economía y la demografía, que son disciplinas que pueden aportar información relevante de los datos demográficos en las gráficas. Recuerda que esto es mucho de interpretar, de relacionar. Yo recuerdo que en mi examen me salió ese tipo de preguntas y en su momento no me acuerdo si las contesté bien o mal, pero acredité, ¿no? Vamos a continuar. Nos preguntan, ¿en qué gráficas? Esta es continuación. O sea, de hecho son las mismas gráficas, solo con diferente pregunta. ¿En qué gráfica se hace evidente el envejecimiento de la población? Tenemos que observar de la gráfica 1, 2, 3 y 4. ¿Cuáles gráficas se hace evidente el envejecimiento de la población? Bien, te invito a que des la respuesta por ti mismo y ahorita yo lo voy a dar la respuesta. El inciso correcto es la letra D. En las gráficas 3 y 4 se hace evidente el envejecimiento de la población, porque en estas gráficas el envejecimiento se puede observar cuando en dichas figuras es como que se ensancha o se hace más grande la parte de arriba de la gráfica, que sería la población como que mayor de 60 años. Y esa se adelgaza y está adelgazada la gráfica en la base de la pirámide o la parte de abajo, indicando que esa es como que la población joven, ¿no? Por lo tanto, se hace evidente el envejecimiento de la población en esta parte. Es más ancho que aquí está delgado, aquí está delgado. Y la parte menos delgada, o sea, la parte delgada viene siendo como que la juventud y el envejecimiento en la parte de arriba. Por lo tanto, ¿en qué gráfica se hace evidente el envejecimiento de la población? Pues en las gráficas 3 y 4. Ahí está. Yo creo que no es tan difícil, ¿no? Es tratar de interpretar la gráfica, qué no quiere decir, y ir descartando las que no tienen nada que ver para quedarse con la opción correcta. Siguiente, en una empresa que fabrica bombillas de luz desean conocer la aceptación que tiene su producto en el mercado, así como sugerencias para mejorarlo. Nos pregunta, ¿cuál recurso permite obtener la información que requieren? Ahí está, te invito a que le des pausa y vamos a contestar la pregunta del texto. Bien, nos está preguntando cuál recurso o qué instrumento permite obtener la información que requiere la empresa. Nos dice que es grupo focal. No, grupo focal no es. Ya vimos en qué consiste un grupo focal. No es un grupo focal. La observación, en este caso, no sería tanto la observación un instrumento que permita obtener la información que requiere. No, eso. Un censo nada más nos va a obtener datos, pero
hasta allá no vamos a profundizar más en los datos recabados. En cambio, la encuesta es la respuesta correcta porque permite profundizar, indagar acerca de esos aspectos de la información de ese tema. Por lo tanto, la encuesta sería la opción o el recurso que permite la información, que permite obtener la información que se requiere. Como dije, el grupo focal no, para nada, ya vimos que es un grupo focal, observación no, y el CESON tampoco. El más adecuado es la encuesta. ¿Por qué? Porque la encuesta nos permite indagar acerca de esos aspectos para obtener la información que se requiere, ¿verdad? La encuesta. Vamos a continuar. Nos están preguntando aquí, determine las variables que son dependientes. Ya vimos las variables dependiente e independiente. Nos dice, un grupo de economistas estudia las importaciones y las exportaciones de la industria automotriz mexicana y hasta el momento han detectado que se encuentran relacionadas con el tipo de cambio, la inflación en México y en EU y el número de coches que se fabrican anualmente en nuestro país. Nos están diciendo determinar del texto las variables que son dependientes. Inciso A, las importaciones y las exportaciones, el tipo de cambio y la inflación en México, la inflación en México y Estados Unidos y el número de coches fabricados en México y las exportaciones. Bien. Si tú estás poniendo atención en mis videos anteriores, hablamos de la variable dependiente y la independiente, por lo tanto, la variable dependiente en este caso y con base en el texto es el inciso A, las importaciones y las exportaciones de la industria automotriz viene siendo las variables dependientes y las variables independientes sería el cambio, la inflación en México y en Estados Unidos, porque si yo modifico la variable independiente que es la inflación en México, el tipo de cambio, etcétera, se va a cambiar en las importaciones, la economía, las exportaciones de la industria automotriz. Por lo tanto, las variables independientes es el tipo de cambio, la inflación, y las variables dependientes que dependen de la independiente, las dependientes son las importaciones y las exportaciones de la industria automotriz. Este tipo de preguntas es muy común que te pueda tocar en tu examen. Te van a poner un texto, te van a decir cuál es la variable independiente o cuál es la variable dependiente, etcétera. Entonces, te invito a ver mis videos porque ahí tengo explicado si se te dificulta identificarlas. Te digo de alguna manera fácil cómo puedes identificarlas, ¿verdad? Pues ahí está. Inciso A. Otro ejercicio. ¿Qué tipo de investigación se utilizó si los resultados mostraron que la ingesta de agua contaminada con bacterias y el índice de enfermedades gastrointestinales en una población rural se relacionan positivamente con un coeficiente de determinación de 90%? Nos está diciendo qué tipo de investigación se utilizó. En este pequeño texto, opciones de respuesta: transversal, descriptiva, exploratoria y correlacional. Si tú ya estás poniendo atención, tú ya debes saber que es transversal, descriptiva, exploratoria. Yo ya lo mencioné. Y el más cercano, el más acertado es correlacional, respuesta correcta. ¿Por qué? Porque el tipo de investigación que nos está diciendo es correlacional, ya que se evalúa la relación entre las dos variables que se van a estudiar o estudiadas. Además, tiene la información adicional del coeficiente, que ahí nos dicen el 90%. ¿Por qué correlacional? Porque es un estudio que determina si dos variables están relacionadas entre sí o no están relacionados. ¿Qué puede significar ese tipo de estudio? Pues significa analizar si hay aumento o disminución en una variable. Esta puede coincidir con el aumento o disminución de la otra variable. Esto quiere decir, bueno, que el índice de enfermedades gastrointestinales que nos dice en la investigación, en el párrafo, el índice de enfermedades gastrointestinales establece esa relación con la ingesta de la población de agua contaminada, pues con las bacterias.
Ese es el tipo de estudio más cercano al transversal, no descriptiva tampoco, y exploratoria tampoco, es correlacionar, relación de variables. Bien, en el siguiente video vamos a seguir hablando de los temas del temario, valga la redundancia, del examen 3, metodología de proyectos. Espero que te sirva, te sea de utilidad. Nos vemos en próximos videos. Dale like, comparte, suscríbete y pues a estudiar, ¿no? El estudio, la base del éxito. Chao, cuídate.